El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Vamos viendo en los evangelios de estos días cómo los fariseos ponen preguntas capciosas a nuestro Señor Jesucristo para intentar hacerlo caer, para intentar que diga algo que va en contra de la ley, que va en contra de la tradición, que va en contra de lo que los primeros patriarcas pues hablaron sobre Dios. Y aquí pues teniendo como referencia esa primera lectura de Tobit, Tobías y Raquel, con esa mujer que había muerto, se habían muerto 7 esposos que tuvo, y que al final pues se casará con Tobías, serán felices y comerán perdices, y todo irá bien. Pero en estos primeros capítulos de la serie la cosa está complicada. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos habla de algo que es, en la perspectiva, algo muy importante. Y es que nosotros estamos llamados para el cielo, para la eternidad. Y la eternidad tiene una cierta diferencia con el tiempo que nosotros vivimos. Una cierta diferencia, pero tiene también una cierta continuidad. Cuando nosotros en el credo decimos que creemos en la resurrección de los muertos o creemos en la resurrección de la carne, lo que estamos diciendo es que en el más allá, en la eternidad, en el hogar donde nosotros vamos a estar, donde vamos a estar felices, vamos a estar pues con una serie de realidades que aquí también tenemos. Una de ellas es la que nos hace ser seres humanos, y es nuestra corporeidad. No somos ángeles que han sido enviados, como decía Platón, aquí a este mundo y que han tomado un cuerpo, sino que nosotros como seres humanos somos espíritus encarnados. Y no podemos dividir ninguna de esas dos realidades. No podemos quitar el espíritu a la encarnación, ni podemos quitar la encarnación al espíritu. No podemos quitar la carne al espíritu, ni podemos quitar el espíritu a la carne. Y cuando resucitaremos, resucitaremos con espíritu y con carne. Pero no la que tenemos ahora aquí, una carne pecadora, enferma, sino una carne resucitada, una carne gloriosa. Y ese es otro de los misterios. Hablábamos el domingo del misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, el de nuestra corporeidad en el más allá también es otro misterio. Porque no sabemos cómo vamos a resucitar, ¿no? Porque muchas veces preguntan: ¿cómo vas a resucitar? ¿Cuando eras pequeñita y tenías 2 meses? ¿Cuando tienes ahora 60 años? ¿Cuando tienes 30? ¿Cuando tienes 40? ¿Cuál va a ser la edad que tú vas a tener?
Esa pregunta ya es un poco mundana, pero bueno, no me voy a meter en eso. Yo lo que quiero en esta homilía poner y recapacitar es que nuestra resurrección no va a ser en un lugar tipo fantasmal, sino que va a ser pues, en lo que nuestro Señor, Dios nuestro Señor, nos propuso en su principio, y es el paraíso. Nosotros volveremos a un paraíso. En el Apocalipsis nos dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Nos dice tierra nueva. Entonces vamos a tener una tierra en el más allá. En la eternidad también tendremos una tierra. Y si hay una tierra, pues habrá pajaritos y habrá árboles. Porque pues una tierra así desértica sería un poco aburrida. Vamos a tener eso, vamos a tener muchas de las cosas que tenemos, pero en plan mayor, en plan más grande, en plan más perfecto. Y nosotros tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él resucitó, le preguntaron a los apóstoles, ¿eres un fantasma? Y Él dijo, no, tengo carne. Vean mis llagas, metan el dedo en mis llagas, metan la mano en mi costado. Entonces tiene corporidad. Podremos comer. Nuestro Señor Jesucristo comió pescado con nuestros queridos primeros apóstoles, que los apóstoles estaban como estupefactos, estaban sorprendidos de ver a nuestro Señor Jesucristo y lo invitan a comer. Comeremos. Además, ¿se han dado cuenta que en el Evangelio, en muchísimas ocasiones, cuando Jesucristo habla de la eternidad, la pone como ejemplo un banquete? Siempre son banquetes celestiales. El banquete de los hijos del rey que invitan a todos los que están ahí en el pueblo que vengan al banquete, a comer, a divertirse. Y en muchos momentos. Y el momento más culminante de los misterios de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es cuando nos da el cuerpo y su sangre, lo hace dentro de un banquete, de una cena, la última cena. Entonces, pues Él comió. Y no solamente comió, sino que también trabajó. Para nosotros el trabajo es un fastidio. Pero en el reino de los cielos el trabajo será una bendición. Es como divertirse trabajando. Es como mis colaboradoras en la retransmisión de estas cosas, ¿no? Se les ve una cara de alegría pues al ver cómo pueden retransmitir y llegar a tantos lugares tan lejanos, hasta Argentina, que algunas de las personas de Oración Contigo nos ven desde allí. Sí, también trabajará, porque nuestro Señor Jesucristo, si se acuerdan, cuando estaban los apóstoles que habían regresado a Galilea, estaban en el mar de Galilea, estaban pescando, y nuestro Señor Jesucristo estaba en la orilla, y cuando lo vieron, ¿es el Señor, no es el Señor? Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y dice el Evangelio que Pedro se ciñó, se tiró al agua, que ya estaba cerquita, pero era tan fuerte la intensidad, la impaciencia de este Pedro, que se tiró al agua para llegar el primero, tuvo que nadar unos cuantos metros. Y ahí estaba el Señor preparando pescado. Es decir, que estaba cocinando. Y si estaba cocinando, estaba trabajando. Así que nuestro Señor Jesucristo resucitado también trabajaba. En el cielo, en la eternidad, vamos a tener muchas de las cosas que tenemos aquí, pero aquí las tenemos como una carga. Allá serán un acto de felicidad. Y yo creo que esto es lo que, a fin de cuentas, le dice Jesús a estos saduceos, a estos fariseos, que le hacen esa pregunta capciosa. ¿Cómo va a ser el cielo? Ellos lo único que tenían era aquí, una tierra proyectada. Pero es que el cielo no es una tierra proyectada. Es una tierra que sube de nivel. Es una tierra con todos los valores, virtudes que tenemos, que nos ha dejado Dios en esta tierra, sin contratiempos, sin el pecado. Y cuando el pecado no toca nuestra alma, sino que nos dejamos tocar por la gracia de Dios, nuestro cuerpo se transforma, como Moisés, cuando fue a ver a Dios, a hablar con Dios,
ahí en la montaña que estaban escribiendo las tablas de la ley, regresaba con la cara luciente. ¿Realmente no se han dado cuenta de que cuando vemos personas de Dios, vemos que en los ojos se les transmite luz, que en sus rostros hay una alegría, hay una gracia, decimos nosotros, y es porque Dios transmite esa gracia a través de esa corporidad? Y eso es lo que nos hace a nosotros, los cristianos, los católicos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, ser responsables de nuestra vida, porque es un regalo que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidar, porque ese es el cuerpo que nosotros vamos a llevar al cielo. Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, serán como ángeles, no porque no tendremos corporidad, sino porque seremos tan felices como los ángeles que están en la presencia de Dios y son felices, y nosotros con nuestra corporidad también seremos felices. Que Dios nuestro Señor nos ayude a meditar en el cielo, a saber que esa es nuestra meta y que ese sea el motor para que en este mundo seamos cada día mejores. Que así sea. Que así sea.